Bienvenidos a este video que continuamos con el tema de matrices. En videos anteriores vimos qué eran las matrices cuadradas, cómo se operaban, qué era un determinante y cómo se calculaba, las propiedades que tenía. También vimos un método para calcular la matriz inversa, que era el de Gauss-Jordan. Y en este video vamos a ver otro método también para calcular inversa, que es utilizando la matriz adjunta. Para poder llegar a ese método, primero tenemos que ver esta propiedad, que dice lo siguiente: la suma de los productos de los elementos de una fila o de una columna por los cofactores de los elementos de otra fila, o en el caso de haber sido columna, columna, es igual a 0. Esto en símbolos lo vamos a escribir de la siguiente forma. Si los elementos son de la fila que vamos a llamar I y los cofactores son de la fila M, sería que la sumatoria de los A sub IK, elementos de la fila I, por los A mayúscula, que eran los cofactores, MK, o sea, de la fila M, toda esta suma de estos productos vale 0. En cambio, si los elementos los tomamos de la columna J y los cofactores de otra columna llamada P, queda escrita de esta manera. ¿Vamos a demostrarlo? Para la demostración vamos a utilizar la matriz escrita en forma de columnas, igualmente es válido para filas. Esta es una matriz genérica A. Lo que vamos a hacer es armar otra matriz, que la vamos a llamar B, que va a tener exactamente las mismas columnas que A, pero en el lugar de la AP vamos a volver a escribir la AJ. La única diferencia que hay entre la matriz B y la A es en la columna que ocupa el lugar P, que la B tiene la misma que la J. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz que tiene dos columnas iguales? Vale 0. Esto ya lo sabemos por una propiedad que habíamos visto. Muy bien, esto lo llamamos 1. Ahora vamos a calcular el determinante de B mediante la regla de Laplace, que también la vimos en un video anterior, desarrollando por la columna P. ¿Cómo queda esto? Queda que la suma de los BKP elementos por los B mayúscula, que son sus cofactores, también KP, nos da el determinante. Pero ¿los elementos BKP no son acaso los mismos que los AKJ? Porque justamente esa es la columna que reemplazamos de B. En cambio, los cofactores BKP son directamente los mismos AKP, porque el resto de la matriz B era idéntica a la de la matriz A. Y para los cofactores justamente se suprime la columna que era diferente. Volvamos a escribir entonces esta suma, que nos da el determinante de B. Si nos fijamos, de 1 y 2, ¿qué podemos decir? Que toda esta suma vale 0, y es lo que queríamos demostrar. Veamos un ejemplo para entender mejor esa propiedad. Si tenemos esta matriz de orden 3, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los elementos de la tercera columna, el 4, menos 2 y 3. Y los cofactores de la primera columna. Vamos a calcularlos. El A1, 1 es menos 1 a la 1 más 1, o sea, menos 1 al cuadrado, por el determinante que queda de suprimir fila y columna de este elemento. Los determinantes de 2 por 2 se calculaban haciendo 5 por 3, 15, menos 4, esto da 19. El cofactor A2, 1 es menos 1 al cubo por el determinante que da 0 menos 8. Entonces nos queda menos 1 por menos 8 es 8. Y el cofactor A3, 1 es menos 1 a la cuarta por el determinante que este da 0 menos 20. Entonces queda menos 20. Ahora lo que vamos a hacer es la suma de estos productos. Vamos a sumar el elemento A1, 3 por el A1, 1 más el A2, 3 por el A2, 1 cofactor y el A3, 3 que vale 3 por el A3, 1 que es menos 20.
Fíjense que esto da 76 menos 16 más menos 60 y justamente ¿cuánto da? 0. Ahí lo comprobamos. Para poder llegar al método, primero vamos a definir la matriz cofactor. Dada una matriz cuadrada A, se llama matriz cofactor a la que tiene en cada elemento el cofactor del elemento de la matriz A. Y la matriz adjunta es la traspuesta de la matriz cofactor. Es decir, que en cada lugar tiene al cofactor del elemento traspuesto. Vamos a verlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos esta matriz A de orden 3. Vamos a ir calculando todos los cofactores. Comencemos por el cofactor A11. Menos 1 a la I más J sería menos 1 al cuadrado por el determinante que queda de suprimir fila y columna, es decir, por estos 4, 0, 2, 2, 3. Recuerdan que para calcular el determinante de 2 por 2 hacemos 0 por 3 menos 2 por 2. Esto queda menos 4. Ahora vamos a calcular el cofactor 1, 2. Es menos 1 al cubo por el determinante que queda de suprimir fila y columna. Lo anotamos y lo calculamos. 4 por 3, 12, más 2, 14, pero con el signo menos de adelante, menos 14. El cofactor A1, 3. Tapamos fila y columna, nos quedan estos 4. Este determinante de orden 2 vale 8 y no hay que cambiar el signo. Seguimos con el A21, que va a tener signo cambiado, y el determinante es este, 1 menos 1, 2, 3. Esto da 3 más 2, 5, pero con el signo menos. Ahora seguimos con el cofactor A22. Tapamos fila y columna, nos quedan estos 4, las 4 esquinas. 3 por 3, 9, menos 1, queda 8. El A23, que vamos a cambiar el signo, tapamos fila y columna, 3, 1, menos 1, 2. Lo calculamos, nos queda menos 7. Y así seguimos con los últimos. El A31, ponemos el determinante de orden 2 y esto da 2. El A32, hacemos lo mismo. Resolvemos, nos queda menos 10. Y por último, el A33 nos queda 3140, que esto da menos 4. Ahora que tenemos calculados todos los cofactores, los vamos a ubicar cada uno en el lugar correspondiente. Y esa matriz que armamos de esta manera va a ser la matriz cofactor. Ahí la tenemos. Por último, si hacemos la traspuesta de esta matriz, cambiamos filas por columnas, la matriz que nos va a quedar es la adjunta. Ahí está lista la matriz adjunta de esta matriz A. Ahora ya sabemos lo que es la matriz adjunta. Nos falta ver una propiedad para poder llegar al método. Esta propiedad dice que para toda matriz cuadrada A se cumple que al hacer el producto de A por su adjunta, tanto a derecha como a izquierda, eso nos da una matriz que es igual al determinante de A por la identidad. Vamos a demostrar esta propiedad. Hagamos A por adjunta de A. Esta es una matriz genérica cuadrada de orden n y la adjunta, recuerden que era la cofactor traspuesta. O sea que en cada elemento está el A mayúscula sub JI. Vamos a ir haciendo los productos. Como estas dos son de n por n, nos va a dar una matriz de n por n. Acá la preparamos. El primer elemento es multiplicar toda la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda. O sea que es el elemento A11 por el cofactor A11 más el elemento A12 por el cofactor A12. Acá se los puse. ¿Qué es esto? ¿No es acaso el valor del determinante de A? Es la regla de Laplace desarrollando por primera fila de A. Entonces eso nos va a dar un número que es el valor del determinante de A. Ahora para el elemento de al lado tenemos que tomar primera fila con segunda columna. ¿Qué es lo que vamos a estar resolviendo aquí? Esta suma. Los elementos son de la primera fila de A, pero los cofactores no son de esos elementos. ¿Son de quién? De la segunda fila. Y habíamos visto una propiedad hace poquito que decía que esto cuánto daba.
que daba 0, exactamente. Y así va a pasar cuando hagamos la primera fila con el resto de las columnas, ¿no? Hasta llegar a la última, que como no coinciden los elementos con los cofactores, da 0. ¿Qué pasa cuando hacemos la segunda fila? En el primer caso, con la primera columna, volvemos a tener elementos de una fila y cofactores de otra, da 0. Pero cuando hagamos segunda con segunda, aquí van a coincidir y esto no va a dar 0, va a dar el valor del determinante de A justamente. Pero después en el resto sí van a ir dando 0, ¿no? Hasta llegar a la última que no coinciden, da 0. Cuando hagamos la última de las filas, ¿dónde va a coincidir? Y esta solamente va a coincidir en el último lugar. Por lo que vemos, esta es una matriz diagonal. Más que diagonal es escalar, porque en todos los elementos de la diagonal tiene el mismo número, que es determinante de A, entonces la podemos escribir así, determinante de A por la matriz, que es la identidad justamente. Análogamente, se puede demostrar que si uno hace al revés, pone primero la adjunta y después la matriz A, se llega exactamente a lo mismo. Ahora entonces, partiendo de la propiedad que vimos recién, vamos a hacer lo siguiente. Primero, lo vamos a separar esto en dos igualdades, porque estaba escrito todo junto. Esto es lo mismo que decir que A por adjunta da esto y también al revés. ¿Qué voy a hacer acá en cada miembro de estas dos igualdades? Vamos a dividir, en el caso que justamente sea diferente de 0, por el determinante de A. ¿Ven? Dividimos y también en la otra. Ahora podemos simplificar este con este y en la otra igualdad también. Vamos a acomodar un poco esto y lo vamos a escribir de esta manera. A por adjunta de A sobre determinante de A y del otro lado nos quedó la identidad. Hacemos lo mismo del otro lado. Esta matriz, que es la que multiplicada por A, tanto a izquierda como derecha, nos devuelve la identidad, por definición, ¿quién es? La inversa. Esta es la inversa. Aquí tenemos entonces la fórmula o la receta para calcular la inversa de una matriz utilizando la matriz adjunta y el determinante. Vamos a aplicar lo que vimos recién en este caso concreto de esta matriz A. Primero hay que ver si es inversible, si el determinante es distinto de 0. Entonces vamos a calcular el determinante. ¿Cómo podemos hacer? Podemos usar Laplace, podemos usar propiedades o podemos usar una combinación de las dos cosas que es lo más eficiente. Por ejemplo, en la tercera columna hay todos unos. Entonces vamos a hacer alguna transformación. En la fila 2 y en la fila 3 vamos a restarles la 1. De esta forma obtenemos ceros en el resto de la columna 3 y ahora justamente usamos el desarrollo de Laplace por esta columna, que consiste en un único término, el elemento que vale 1 por el determinante que resulta de suprimir fila y columna. Bueno, ¿cuánto vale este determinante? Vale 1 también. ¿Qué significa esto? Que existe inversa de A. Y la vamos a calcular a través de la adjunta. Para eso, primero vamos a calcular la cofactor. ¿Cómo calculamos la matriz cofactor? Calculando cada uno de los cofactores correspondientes. A ver, del primer elemento, el cofactor, ¿cuánto valdría? 2 por 1, 2, menos 1, 1, y no hay que cambiar el signo, ponemos 1. Del siguiente, ¿cuánto vale? Vale 0. Del siguiente, 1 menos 2, menos 1. Ahora en la segunda fila, esto da 2 por 1, 2, menos 1, 1, y hay que cambiarle el signo porque este tiene un I más J impar. El del medio, que son las 4 esquinitas, 2 por 1, 2, menos 1, 1, y no se le cambia, así como queda. El que sigue, esto da 0. Última fila, este da 0. Este da 2 menos 1, 1, y hay que cambiar el signo. Y por último, 4 menos 2 es 2.
Bueno, ahora que tenemos la matriz cofactor, podemos escribir la adjunta únicamente transponiéndola. Entonces esta es la matriz adjunta. Por lo tanto, la inversa, que era la adjunta dividida por el determinante, en este caso el determinante dio 1. No hace falta que dividamos, pero si no, cada elemento quedaría dividido por el valor del determinante. En este caso, nos queda igual. Ahí tenemos entonces calculada la inversa por este método. Te dejo para pensar este ejercicio. Trata de hacerlo usando el mismo método. Y ahora, para terminar, analicemos el caso de una matriz de 2 por 2. ¿Cómo se calcularía la adjunta? Acá tengo una matriz genérica de 2 por 2. Los elementos los llamé A, B, C y D. ¿Quién es el cofactor de A? Recordemos que hay que tapar la fila y la columna de A. Sería el elemento D y no se le cambia el signo. ¿Quién es el cofactor de B? El cofactor de B va a ser C, pero con el signo cambiado, o sea, menos C. El cofactor de C, tapamos fila y columna de C, que nos queda únicamente B, con el signo cambiado. Y el cofactor de D, si tapamos, nos queda únicamente A y no se le cambia el signo. Entonces, la matriz cofactor la armamos ahora con esto que calculamos, D menos C menos BA. Pero la adjunta es la traspuesta de la cofactor. Entonces, la adjunta, ¿cómo nos queda? Nos queda así. Si nos fijamos respecto de la matriz original, es como que directamente hayamos permutado los elementos de la diagonal principal, esos los cambiamos de lugar, y los otros quedaron en su lugar pero cambian de signo. Así de fácil y rápido se puede calcular la adjunta de una matriz de 2 por 2. Lo vemos en este ejemplo. Supongamos la matriz 1, 2, 3, 4. Tenemos que, para calcular la adjunta, cambiar de lugar el 1 con el 4, ponemos así, y el 2 y el 3 se quedan en su lugar, pero le cambiamos el signo, o sea, nos quedan negativos. Si hubiesen sido negativos, quedaban positivos. Ahí tenemos lista la adjunta. Te propongo como ejercicio que ahora que está lista la adjunta, calcules la inversa. Lo único que falta hacer es dividir a cada elemento por el valor del determinante. Espero que este video te haya sido útil. Continuaremos en el próximo. Hasta pronto.